La agencia México Elige, que en realidad se trata de encuestas de opinión y tal, lanzó una para que la gente votara sobre el personaje de la administración de López Obrador que percibiera como más corrupto o corrupta, en este caso. La votación me sorprendió honestamente un poco porque resultó Ana Guevara la ganadora de este certamen. Dice, aunque López Obrador no asegura que ya se acabó la corrupción, el 64.3% de los mexicanos consideró que sí hay corrupción dentro de la 4T. Y por supuesto que hay corrupción dentro de la 4T, ¿no? Esto es de una editorial mía, o sea, acá hablamos de ese tipo de corrupción y bueno, de todo tipo de corrupción frecuentemente, ¿no? De acuerdo con la encuesta de México Elige, 2 de cada 3 mexicanos opinan que sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador. En el caso particular del mandatario, el 44% dijo que no es corrupto o piensa que no es corrupto, mientras que el 42.7% cree que sí lo es. O sea, tal cual, micha y micha. O sea, los dos bandos, no el bipartidismo que en la división que vemos. Respecto a los funcionarios más corruptos, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, es el personaje con la percepción más alta del gabinete de gobierno federal. Sí, cabe recordar que la exatleta ya no se perfila como candidata del PT para la gubernatura de Sonora. Ana Guevara es seguida por Manor Bartlett. O sea, yo pensaría que Manor Bartlett sería la principal figura, pero parece que no hay mucha memoria histórica sobre esta persona. Y se encuentra en tercer lugar Octavio Romero, director de Pemex. Los menos corruptos, la percepción de menos corruptos es Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Esto me pareció interesante por varios sentidos. Esto evidentemente no es una cuestión vinculatoria, por lo menos en ningún proceso judicial, es una encuesta de percepción. Yo pensaba, honestamente yo pensaría, si me dijeras, yo diría, bueno, pues Bartlett, ¿no? Hasta adelante. Pues sí, podría ser Octavio Romero, quizá como segundo. Como tercero, ¿a quién pondría yo? ¿Cómo se llama el presidente, el jefe de presidencia? Romero, Alfonso Romo. Yo pondría a Alfonso Romo también en ese podio, tiene que estar, sí o sí. Pero bueno, digo, a Ana Guevara creo que le ayuda, ¿no? En este caso le perjudica el hecho de ser una figura, ¿no? Del deporte a nivel nacional, que todo el mundo conoce quién es. O sea, no todo el mundo conoce quién es exactamente Manuel Bartlett, o suena, ¿no? El nombre, pero quizá no sepas exactamente de qué va, ¿no? Las acciones que hizo. Pero bueno, se me hizo interesante, y solamente para hacer el comentario en general, y con esto cierro, de que no nos olvidemos que un verdadero cambio en el país, una verdadera transformación, como le gusta llamarle al presidente López Obrador, nunca se ha tratado y ni se tratará de, eh, de una persona, o de la voluntad o pulcritud de una sola persona. Se requieren cambios institucionales, se requieren cambios profundos, cambios en el sistema, porque hay ejemplos, muchos ejemplos, de personas con los ideales correctos, o por lo menos con la retórica correcta, que llegan a posiciones de poder y la estructura les corrompe. Entonces, la estructura es lo que hay que modificar. Las acciones de política pública son en lo que nos debemos enfocar, más allá del discurso, de los colores, de los partidos, de las personas, de la personalidad. O sea, puede ser una personalidad encantadora, pero es lo de menos. Lo que importa en la política son las acciones. En este canal tratamos de siempre enfocarnos a las acciones que materialmente afectan al bienestar o no de la sociedad. No perdamos el enfoque, que eso es lo importante de seguir todo ese tipo de temas, más allá de chisme, más allá de las personalidades, de la política, de los colores, de los partidos, de las organizaciones, del frena, o sea, eso es secundario. En fin, pues hasta acá dejamos este comentario. Yo esperemos que
que las acciones judiciales contra Ana Gabriela Guevara y contra quienes resulte, ¿no? Inmersos en casos de corrupción sean perseguidos o sean castigados conforme a derecho. De unos espacios seguiremos señalando todos los casos de corrupción de los que podamos materialmente comunicar. Bueno, y estaremos atentos a la resolución, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Pues muchas gracias por ver, por compartir, suscribirse, dar like y nos vemos hasta la próxima.